Buenos días, Dios les bendiga. Gloria al Señor por este nuevo día que ha hecho el Señor, para que lo bendigamos, para que le demos la gloria a Él. Así que hoy tú y yo estamos cordialmente invitados para adorar a nuestro Dios, para darle la gloria a Él. Aleluya. Gracias, Señor. Muchas gracias. De gloria en gloria te veo. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Dios, cual buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Dile: de gloria en gloria te veo. Cuanto más te conozco, yo quiero saber más de ti. Mi Dios, cual buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Dile: de gloria en gloria te veo. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Dios, cual buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Dile: quiero ser más como tú, ver la vida
Aunque no haya nada en nuestras casas, aun en medio de la escasez, Dios prometió estar con nosotros y nos da de su fuerza para seguir adelante. Él es nuestra fortaleza. Jehová el Señor es nuestra fortaleza. Entonces vamos a decirle: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto. Vamos a decirles: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte del olivo el producto, mis lo labrado no de mantenimiento, ni las ovejas se quitadas de la majada, ni haya vaca en los corrales. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte del olivo el producto, ni los labrados no den mantenimiento, ni las ovejas se quitadas de la majada, ni haya vaca en los corrales. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Dile: Jehová, Jehová el Señor es mi fortaleza. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva, mi fuerza es Jehová. Jehová, Jehová el Señor es mi fortaleza. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva, mi fuerza es Jehová. Como corre el río dentro de mi ser, como corre el río dentro de mi ser, así yo confío en Cristo mi Rey, así yo confío en Cristo mi Rey. Como corre el río dentro de mi ser, como corre el río dentro de mi ser, así yo confío en Cristo mi Rey, así yo confío en Cristo mi Rey. Como río de agua viva que sale hacia arriba, lo llevo dentro, confirma este avivamiento, Espíritu Santo en este momento. Como río de agua viva que salta hacia arriba, lo llevo dentro, confirma este avivamiento, Espíritu Santo en este momento. Así yo confío en Cristo mi Rey, así yo confío en Cristo mi Rey, así yo confío en Cristo mi Rey, así yo confío en Cristo mi Rey. Como río de agua viva que salta hacia arriba, lo llevo dentro, confirma este avivamiento, Espíritu Santo en este momento. Como río de agua viva que salta hacia arriba, lo llevo dentro, confirma este avivamiento, Espíritu Santo en este momento. Así yo confío en Cristo mi Rey, así yo confío en Cristo mi Rey, así yo confío en Cristo mi Rey, así yo confío en Cristo mi Rey. Dios les bendiga y que hoy sea un día para glorificar aún más su nombre. Muy buenos días, amados hermanos.
Es un privilegio para mí, una vez más, estar aquí compartiendo la palabra del Señor con ustedes. Es un gozo acompañarles, es un gozo compartir con ustedes. Les invito a abrir sus Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 4. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 16. Efesios, capítulo 4, versículo 1 al 16. Voy a leer en la versión Reina Valera. Y la palabra del Señor dice así: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Les invito a estar de pie. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Padre, gracias por tu palabra que nos permites exponer en el día de hoy, y gracias por los corazones que la escuchan. Señor, que tu palabra llegue y toque a cada uno, no solamente los que están aquí presentes, sino también, Señor, los que escuchan a través de las redes sociales. Que tu palabra actúe y obre conforme al plan que tú tienes para cada uno y para tu palabra en especial. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, gracias, Señor. Amén. Estamos en el mes de la Biblia, en el mes de la palabra de Dios. Y qué mejor homenaje le podemos hacer a la Biblia que predicar la palabra, lo que está escrito en la palabra, sin añadir, sin agregar, sino la palabra pura. La enseñanza de hoy lleva por título A la medida de Cristo. ¿Y cuál es el contexto? Nosotros escuchamos una enseñanza donde el pastor nos hablaba de unidad, no uniformidad. Y si entendemos la uniformidad, entendemos que es igual a monotonía. El pastor mencionaba una cita bíblica que pues después no la desarrolló mucho, pero dice Juan capítulo 17, versículo 20 al 22. Mas no ruego solamente por estos, refiriéndose a los discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno.
sea, Jesús está indicándonos que quiere la unidad del pueblo. Y el pastor nos enseñaba entonces que tener unidad no significa que tengamos que tener uniformidad. Imaginen ustedes un mundo donde todos fuéramos iguales, donde todos fuéramos la misma persona, uniformes. Sería un mundo monótono, aburrido. Pues si todos fueran como yo, obviamente el mundo sería mucho mejor, eso sí es claro. Pero sería un mundo monótono, aburrido. Dice un dicho popular que en la variedad está el placer. En la variedad de personas, en la variedad de caracteres, en la variedad de personalidades, ahí está el placer. Entonces, uniformidad es diferente a diversidad. Y ese es el primer punto que vamos a desarrollar hoy, diversidad. Veamos qué dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el DRAE, con respecto a la diversidad. Dice variedad, diferencia, desemejanza, gran cantidad de varias cosas distintas. La iglesia de Cristo, que es una sola, tiene diversidad de temas, diversidad de doctrinas que se dan dentro de la misma iglesia. Veamos algunas, por ejemplo. El día de guardar. Que si es el sábado o que si es el domingo. Que si nada más es el sábado y el domingo o también hay que asistir a cultos que los miércoles o los jueves. Que los martes o los viernes. Hay diversidad también en cuanto al diezmo y las ofrendas. Algunos dicen que ya eso es una historia antigua, que eso era para el pueblo de Israel, que no va para los cristianos. Sin embargo, otros decimos que es vigente. El bautismo. Algunos dicen que tiene que hacerse, que se hace en piletas, en piscinas, en albercas. Otros dicen que no, que tiene que ser en aguas corrientes y tiene que ser en un río o en un arroyo o en el mar si tienen el mar cerca. Comida y bebida. Hay quienes dicen que no se debe comer carne, otros que carne sí, pero carne de cerdo no. ¿Y qué dice Colosenses capítulo 2 versículo 16 con respecto a esto, por ejemplo? Pablo le dice a la iglesia de Colosas: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Nadie os juzgue. A la iglesia de Corinto también le hizo una recomendación similar. 1 Corintios capítulo 10, versículo 23 y versículo 31. En el 23 dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. No todo edifica. Grábese esa palabra, edificar. Y dice el 31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Es decir, todo lo que hagamos tiene que estar en función de darle gloria a Dios con nuestros actos. Otra cosa que diferencia a las iglesias, a las congregaciones, el vestido. Que si aquí de largo, que si acá de largo, que si con escote, que sin escote. El peinado, que las mujeres, que si cabello largo, cabello corto, que si aretes, que si alhajas. ¿Qué dice Pablo? ¿Qué dice la Escritura? Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 9, dice: asimismo,
que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Aquí están unas pautas. Aquí están unas pautas. Con ropa decorosa, con pudor, con modestia. Si la ropa que tú tienes sientes que conserva tu pudor, está bien. Si la ropa que tú tienes sientes que la portas con decoro, está bien. Las reuniones, que sí se congreguen, que no se congreguen, que nos congreguemos una vez al mes, 4 veces, como dice, 3, 4 veces, como lo hacía el pueblo antiguo. Veamos qué dice 1 Timoteo, capítulo 2, este mismo capítulo 2 que estamos mirando, versículo 1 y versículo 8. Pablo está haciendo una exhortación. Dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. No especifica ningún momento, ningún lugar, pero sí que se hagan muchas rogativas, muchas oraciones y acciones de gracia. Versículo 8 dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Levantando manos santas sin ira ni contienda. En Hebreo, capítulo 10, versículo 25, un texto muy conocido por todos. No dejando de congregarnos, dice el autor de Hebreos, como algunos tienen por costumbre. No es que tú algún día no te congregues porque se te presentó una eventualidad. La Escritura va más allá, va a los que tienen por costumbre no congregarse, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Cuál es aquel día? Aquel día es el día de la segunda venida de Cristo. Y dice que se acerca. Y lo que estamos viendo a nuestro alrededor así lo anuncia. Hechos capítulo 2. Vamos a leer los versículos 42, 46 y 47. Vaya conmigo a Hechos capítulo 2. Versículo 42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Perseveraban en la comunión, o sea, se reunían, partían el pan, compartían las oraciones también. Veamos lo que dice entonces el versículo 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Miren, iban cada día al templo. Nosotros refunfuñamos porque nos toca venir jueves y domingo. Bueno, los jóvenes también tienen que venir los sábados. No es que tienen, no es una obligación. Y dice que ellos se reunían cada día y perseverando, es decir, eran persistentes en eso. Y unánime, es decir, todos de un mismo ánimo, todos de un mismo sentir. Partían el pan en las casas, se reunían, no solamente tenían comunión en el templo, sino que también se reunían en las casas. Juntos, con alegría, con sencillez de corazón. Versículo 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces mire que la iglesia primitiva nos da el ejemplo. Otra cosa que difiere a la comunidad, a las congregaciones, son los dones y ministerios, la forma como los desarrollan.
no que hayan otros dones y otros ministerios, sino la forma como se desarrollan esos dones y esos ministerios. En Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12, el texto que estamos leyendo, dice la Escritura: Él mismo, refiriéndose a Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Él mismo lo hizo, fue el mismo Señor. Les dejo para que ustedes lean en sus casas 1 Corintios capítulo 12 y Romanos capítulo 12 versículos 4 al 8. Ahí hablan de los diferentes dones y los diferentes ministerios. Entonces, si el Señor mismo repartió, y dice el versículo 7, a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. O sea, fue el mismo Señor quien repartió y quien dio conforme a su medida. Y nos hizo diversos, nos hizo diferentes unos de otros. Pero el que seamos diversos, el que seamos diferentes unos de otros, no quiere decir que no debemos propender por la unidad. Porque estamos llamados a la unidad en la diversidad. Y ese es el segundo punto de nuestra enseñanza de hoy. Unidad en la diversidad. Vamos a los primeros 2 versículos de este capítulo 4 de Efesios que leímos. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Os ruego, dice Pablo, que andéis, que anden, que caminen, que se mantengan como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Tenemos que andar como es digno de esa vocación. ¿Y qué es eso de andar como es digno? Pues vayamos al diccionario de la Real Academia de la Lengua. ¿Qué dice de digno? Dice, merecedor de algo. Entonces, tenemos que andar como si fuéramos merecedores de ese llamado que el Señor nos hace. Como si nosotros fuéramos merecedores. Miren, nosotros sabemos que no somos merecedores. Sin embargo, aquí dice, anden como si fueran merecedores, como dignos. También digno es de calidad. Y dice también el diccionario que digno es que tiene decoro en la manera de comportarse. Entonces vayamos a ver qué significa decoro. Y decoro, dice el diccionario, que es respeto, honestidad, estimación. ¿Y qué dice este versículo 2 con respecto a estas cualidades de la vida digna? Dice que debemos andar con humildad, que debemos andar con mansedumbre, que debemos andar soportándonos, es decir, con tolerancia, con paciencia, los unos a los otros, en amor. Todas estas cualidades, humildad, mansedumbre, tolerancia, paciencia, se reúnen en una sola, amor. Y miremos el ejemplo de Cristo. Vamos a Mateo, capítulo 11, versículo 29. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Siempre andamos buscando descanso para nuestras almas.
Y mire lo que la Escritura nos dice, lo que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y conecta con la siguiente frase. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Realmente vamos a hallar descanso para nuestras almas cuando aprendamos a ser mansos y humildes de corazón. Pablo también se presenta como ejemplo, 2 Corintios capítulo 10, versículo 1. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, no soy yo realmente, es Cristo en mí, la mansedumbre y la ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Pablo se presenta también entonces como una persona humilde. Entonces, todas estas cualidades se resumen en la última que mencioné, que fue amor. Y veamos qué nos dice la Escritura con respecto al amor. Marcos, capítulo 12, versículos 30 y 31. Al Señor Jesús le preguntaron que cuál era el mandamiento más importante. Y el Señor dijo, el mandamiento más importante es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo, a él nada más le preguntaron por el primero, pero él encimó el segundo. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, es decir, todo tu ser íntegramente, tiene que estar en función de amar a Dios y amar al prójimo. Pero sigamos viendo lo que la Escritura nos dice con respecto al amor. Santiago capítulo 2, versículos 8 y 9. Si en verdad cumplís la ley real, es decir, si en verdad lo hacen, si realmente lo hacen, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis, dice Santiago, actúan bien, obran bien, hacen bien. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Si hacen acepción de personas, están cometiendo pecado. Y cometer pecado en un solo punto de la ley ya te hace que invalidas toda la ley. El Señor Jesús a sus discípulos, Juan capítulo 13, versículos 34 al 35. Un mandamiento nuevo os doy. Ya Él les habló de todos los mandamientos, ellos los conocían. Él les hizo énfasis cuál era el mandamiento más importante. Y ahora les dice, mire, les voy a dar un mandamiento nuevo. Que os améis unos a otros, como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. Y da una sentencia. Dice, en esto, es decir, en que se amen, conocerán todos. ¿Todos quiénes? Todos los que están alrededor de ustedes. Que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Esa es la marca del cristiano. La marca del cristiano no es cargar una cadenita con una cruz. La marca del cristiano no es cargar una cadenita con un corazón. La marca del cristiano no es cargar la Biblia bajo el brazo.
La marca del cristiano ni siquiera es estar hablando de la Biblia a cada momento. La marca del cristiano es que ame a los demás como Cristo nos amó. En esto conocerán que son mis discípulos, dice el Señor. Juan capítulo 15, versículo 12 al 14, el Señor vuelve y les recalca esto del mandamiento. Le dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. No creas que eres amigo de Jesús solamente por decir que eres amigo de Jesús. Para ser amigo de Jesús el Cristo, tú tienes que hacer lo que Él mandó. Y lo que Él mandó fue que nos amáramos unos a otros. Y que nadie tiene mayor amor que poner uno su vida por los amigos. Entonces miren, a pesar de que hay tantas cosas que nos desunen, porque son diversas las maneras de las interpretaciones en las congregaciones, en los diferentes grupos, sí hay unas cosas que nos deben unir. Vamos a este capítulo 4 de Efesios, versículo 3. ¿Qué dice la palabra? Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Versículo 4. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Estas son las cosas que nos deben unir. Y dice el apóstol que debemos estar solícitos, es decir, poner todo nuestro empeño en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Es que cuando tenemos unidad en el Espíritu, y ese Espíritu está con E mayúscula porque se refiere al Espíritu Santo, cuando tenemos unidad en el Espíritu, tenemos paz. Esa es la verdadera paz total. La verdadera paz. Un cuerpo. Jesús no viene a buscar muchas iglesias. Jesús viene a buscar una sola iglesia. Su cuerpo es una sola iglesia. Un Espíritu Santo, un consolador. En Juan 14:26 el Señor dijo que el Padre iba a mandar un consolador. Una misma esperanza, Juan 14:2 y Apocalipsis 22:20. Un Señor, Juan capítulo 3, versículo 16 y Juan capítulo 14, versículo 6. Una fe, Gálatas capítulo 3, versículos 25, 26 y 29. Un bautismo, Marcos capítulo 16, versículo 16, Mateo capítulo 28, versículo 19 y Gálatas capítulo 3, versículo 27. Y remata diciendo, un Dios y Padre de todos. Un Dios. No es que haya infinitos dioses, puede haber con D minúscula, pero Dios, uno solo, Jehová, Yahvé, las 4 letras del tetragramatón, que en el alfabeto hebreo no tiene vocales. Dice, el cual es sobre todos, sobre todas las cosas, porque Él fue el creador. Por
todos, es decir, no hay acepción de personas, judíos, griegos, chinos, rusos, ucranianos, aborígenes, criollitos, chipchas, caribes, guayús, todos. Y en todos sus hijos, su familia, los que hemos creído y los que han de creer, como dijo el Señor en su oración allí en el Getsemaní. Los que han de creer por la palabra de ellos. De manera, mis hermanos, que cuando comprendemos que todas estas cosas nos deben unir, podemos entender que solo en la unidad logramos la verdadera madurez. Y ese es el tercer punto de nuestra enseñanza hoy. La unidad da madurez. Porque, ¿cuál es la finalidad de los dones y de los ministerios? El versículo 12 de Efesios, capítulo 4, dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Subraya ahí en su Biblia: para la edificación del cuerpo de Cristo. Los dones y los ministerios no están para que cada uno crezca. Es para que crezca todo el cuerpo, toda la iglesia. Versículo 13. Hasta que todos, no dice hasta que unos cuantos, sino hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es nuestra medida, la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Y por qué tenemos que llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo? Versículo 14, para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, es decir, por cualquier lado, de un lado para el otro, te jalan para acá, te jalan para allá, de todo viento de doctrina, o sea, de cualquier doctrina que venga, por estratagema de hombres, o sea, por estrategias de hombres que para engañar, emplean con astucia las artimañas del error. O sea, se valen de errores, pero lo usan con artimañas para engañar. ¿Para engañar a quién? A los creyentes, a ustedes y a mí. Hay profesionales en eso. Dice, estratagemas de hombre que para engañar. Y entonces, versículo 15, versículo 16, siguen diciendo, sino que, es decir, no se dejen llevar, no nos dejemos llevar, sino que, es decir, antes por el contrario, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Cristo es la cabeza. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, resalte eso en su Biblia, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Y subraya ahí también donde se dice, se ayudan mutuamente. Y subraya lo que sigue, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento, subraya ahí crecimiento, para ir
edificándose en amor. Subraya ahí donde dice edificándose en amor. Entonces mire cómo queda construido. Todo el cuerpo bien concertado, bien unido, se ayuda mutuamente según la actividad propia de cada miembro. De manera entonces, mis hermanos, que extraemos de estos versículos finales de Efesios 4, tenemos que andar con firmeza, sin dejarnos engañar. Y para eso tenemos la Escritura, para eso tenemos la palabra. Centremos nuestra enseñanza en la palabra, en lo que diga la palabra. No es lo que digan los hombres, es lo que dice la palabra. Fe y conocimiento del Hijo de Dios. Fe y conocimiento del Hijo de Dios. Crecer en todo en Cristo. Seguir la verdad en amor. ¿Cuál verdad? Cristo dijo que Él era la verdad. Su palabra es la verdad. La ayuda mutua, es decir, de mí para ti y de ti para mí y de nosotros para Él. Ayuda mutua, pero haciendo cada uno su propia actividad. Yo en lo que yo sé hacer, tú en lo que tú sabes hacer, Él en lo que Él sabe hacer. Cada uno. No es que todos tengamos que ser como yo, ni todos tenemos que ser como tú, ni todos tenemos que ser como Él. Cada uno en lo que sabe hacer, nos ayudamos unos con otros. Como reflexiones finales, amados hermanos, somos diferentes, pero tenemos que ser unidos. Amar es buscar el bienestar de los demás antes que el mío. Y solo cuando lleguemos a la unidad podemos aspirar a crecer a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, es decir, a la medida de Cristo. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Para los que escuchan este mensaje por las redes sociales, si tú quieres recibir a Jesús como Señor y Salvador, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, yo entiendo la diversidad, pero entiendo también que tú quieres la unidad de tu iglesia. He actuado a mi manera y ahora quiero actuar a tu manera. Reconozco que soy pecador. Reconozco que necesito tu perdón y que necesito de ti. Por eso hoy te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Te pido que perdones mis pecados y me ayudes para crecer a la medida de tu estatura. Que me ayudes a crecer con el cuerpo que es la iglesia. Y que me ayudes a participar del compañerismo, de congregarme y de la ayuda mutua hacia los demás y brindarle amor a los demás. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Amén. Si tú repetiste esta oración, ponte en contacto con los números de teléfono que aparecen en pantalla, llama a la iglesia y estaremos orando por ti y estaremos acompañándote en este proceso. Dios les bendiga.